la capacitación, el estudio y la concentración de poder adquirir esta nueva modalidad, este nuevo sistema penal acusatorio. En 2016 ya es de manera obligatoria. Hay varios principios: el principio de concentración, de inmediatez, de publicidad, porque ya hablamos ahora, todo es de manera oral. Entonces, ¿qué sucede o qué creo yo que está sucediendo? No nada más en Chiapas, sino en algunas otras partes de la República Mexicana, que tenemos deficiencias en el sistema de procuración de justicia. Y lo digo con mucho respeto. Tenemos que tener policías, tanto de los 3 niveles, municipal, estatal y federal, bien capacitados. Porque los policías, sabemos, son los primeros respondientes que llegan a las escenas, muchas veces del crimen, tienen que saber cómo acordonar, o sea, ya es algo muy novedoso. Entonces, si no se cuenta con esa capacitación, con esa preparación, vamos a tener escenas contaminadas, cuestiones de pruebas que no van a ser legales. ¿Por qué? Porque no se ¿Qué es lo que ha pasado con algunos casos de la anterior administración? Casos de Elba Ester Gordillo, casos en Chiapas, en los que tuvieron que salir libres porque el sistema penal tuvo deficiencias. Correcto. ¿Eso puede todavía recomponerse en el caso, por ejemplo, del Elba Ester Gordillo? Yo creo que sí. Mira, tenemos un reto muy importante como país. Veíamos aquí el caso que tanto nos lastimó, sobre todo a las mujeres de Chiapas, a todas las legisladoras levantamos la voz, el tema feminicidios. El tema feminicidios, que sabemos el caso Iridians, el caso Vianey, de gente que confesa, pues está libre. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? La mala integración de las carpetas de investigación. Se integra una carpeta de investigación con deficiencias. ¿Qué sucede? Esa carpeta de investigación con esas pruebas llegan de manera endeble, si me permites la expresión, a un juzgador. ¿Qué hace el juzgador? No cuenta con los elementos probatorios suficientes o bien fundamentados para que pueda emitir una sentencia ejemplar, y sobre todo para que no se dé lo que tanto nos está lastimando, no nada más a las mujeres de Chiapas, a las mujeres de todo el país. ¿Tiene usted estadísticas de cuántos feminicidios, o más bien cuántos feminicidas han sido sentenciados? Fíjate que ahorita los casos que nos han llamado mucho la atención son la gente que se ha liberado. Te menciono estos 2 casos en particular porque fueron muy, nos indignaron a la sociedad chapaneca. Sabemos que el feminicidio tiene una penalidad de 40 a 60 años. Y yo lo comentaba en algunas mesas de trabajo que tuvimos, que no creo que el problema toral o el problema sensible esté en el tema legislativo. No se trata de endurecer las penas, se trata de que los juzgadores puedan dictar sentencias ejemplares y que sean cumplidas. O sea, yo no creo que, y lo digo con todo conocimiento de causa, ¿de qué nos sirve que las penalidades sean altas? Vuelvo a repetir, el caso de feminicidio son de 40 a 60 años, si no se están cumplimentando estas sentencias. ¿Por qué? Porque se tienen que dejar en libertad a estas personas, se le pueden llamar, disculpen, personas, si no se está integrando bien las carpetas de investigación. Yo lo digo y soy una convencida de eso. Necesitamos un sistema de procuración e impartición de justicia bien preparado. Necesitamos policías bien preparadas, bien capacitadas, bien pagadas. Necesitamos fiscales con todos los conocimientos científicos, técnicos, jurídicos, para que puedan tener todos los elementos y las herramientas necesarias para poder hacer correctamente, integrar bien las carpetas de investigación y pueda a su vez pasar a otro poder, que es el sistema de procuración e impartición de justicia, en este caso los jueces, y puedan los jueces con esos elementos emitir sentencias ejemplares, sentencias que sepan que en México no hay impunidad. Entonces, es muy importante hacer un análisis, te vuelvo a repetir, del sistema penal, porque ya cambió completamente. La ley nos dio 8 años para podernos preparar y capacitar, y desafortunadamente, lo digo con mucho respeto, quizá no se hizo lo suficiente en capacitación, y es lo que nos está haciendo falta. Es como una maquinaria.
Si un engranaje no está funcionando, falla todo el sistema. Y es lo que está sucediendo ahorita con los casos de impunidad. ¿Y qué pasa? Usted antes de ingresar a la política, tengo entendido, estuvo en el Poder Judicial. En muchos casos también se han dado liberaciones de feminicidas porque los jueces corrompen. Ese esquema de corrupción dentro del Poder Judicial podría revertirse en algún momento. Yo, mira, considero que tenemos que observar correctamente los criterios. Muchas veces decimos, no, pues en amparo concedieron un amparo, hubo corrupción, pero no tenemos los elementos suficientes para poder afirmar esto. Porque muchas veces se cuenta, vuelvo a repetir, un juez no puede emitir una sentencia contraria a las pruebas con las que tiene. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ha pronunciado de eso, que tenemos que tener bien integrada una carpeta para que vaya todo ese sistema con toda la fortaleza jurídica para que pueda resultar en una sentencia ejemplar. Entonces yo estoy convencida que si se dicta una sentencia, vamos a hablar por ejemplo de un tema, de un delito común, donde un juez del foro común dicta sentencia. Sabemos que hay garantías de defensa, ordinarios y extraordinarios. Cuando una sentencia viene bien emitida, viene bien fundamentada, viene bien sustentada, no hay medios ordinarios y extraordinarios que puedan tirar esa sentencia. Sabemos que existen recursos de revisión, sabemos que existe el recurso extraordinario del amparo, entonces donde ya se va a otro terreno, a materia federal, materia de amparo. Entonces se están concediendo muchas veces los amparos porque vienen deficientes las sentencias o vienen deficientes los autos de formalización, pero desde el origen, desde la integración de las carpetas de investigación, porque tenemos que ver la raíz del problema. Ahorita estamos viendo el resultado, pero tenemos que ver por qué está sucediendo esto. Tenemos que hacer un análisis consciente, jurídico, de por qué sucedió este tema de impunidad. Desde su posición como diputada, ¿va a haber alguna propuesta de reforma o de fortalecimiento del sistema penal acusatorio, de todo el sistema de persecución del delito, para que superemos esa etapa en la que los delincuentes tardan más en detenerlos que en liberarlos? Fíjate que nosotros tenemos claro la separación de poderes, somos un poder, el poder legislativo, nos encargamos. Pero se pueden legislar para mejorar las leyes. Por supuesto. Fíjate que vuelvo a hacer un poquito de mención en este sentido, ¿no? Nosotros nos hemos ocupado, en el caso particular de mi persona, de poder levantar la voz en la máxima tribuna que existe en el estado de Chiapas, que es en el Congreso del Estado, donde hicimos un llamado muy respetuoso a todas las policías, fiscales, que tuviéramos ese entendimiento, que tuviéramos ese acompañamiento para que todos los poderes, porque unidos ¿en qué sentido? En la misma temática, en la temática de que no puede existir impunidad. Y vuelvo a repetir, en Chiapas, en México, no puede pasar esto. Tenemos que la responsabilidad como servidores públicos de tener capacitación, de tener toda esta mentalidad de que la gente, el pueblo de Chiapas está reclamando justicia. Y muchas veces dice, bueno, traen un pleito de separación de poderes, ¿qué está sucediendo? El resultado es que la gente está fuera y de que no se me hizo justicia. Entonces, yo creo, amigo, que tenemos que ponernos a trabajar. Nosotros desde el Poder Legislativo, ¿qué nos corresponde? Hacer una revisión de toda la legislación. ¿Qué está fallando? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos abrogar? ¿Qué podemos derogar? ¿Qué podemos adicionar a la ley para que podamos nosotros darle el acompañamiento al Poder Judicial para que pueda también hacer bien su trabajo? Ha habido avances, extinción de dominios, penas más altas para secuestradores, para narcotraficantes. ¿Qué nos puede usted decir sobre la extinción de dominio? ¿Qué tanto o en qué beneficia al sistema judicial, al sistema penal? Y mira, fíjate que una pregunta muy interesante. A mí en lo particular estoy muy convencida y muy motivada de haber nosotros como legislatura local haber participado en esta reforma
que se reformó el artículo, si mal no recuerdo, 22 y 73 constitucional, y sabemos perfectamente para que exista una reforma constitucional tienen que haber 17 legislaturas de los estados sumados a esto, es la mitad más uno. Chiapas se sumó a este tema de extinción de dominio. Si me permites platicar un poquito de este tema que vuelvo a reiterar, se me hace muy interesante. ¿Qué sucedía en el pasado con el tema de extinción de dominio? Veíamos detenciones de capos de narcotráfico importantes y pues se detenía y no pasaba nada. Era como el tema del monstruo que quitas una cabeza y salen 5 más. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón y el origen? Porque no se les quitaba el poder económico. La delincuencia actúa con dinero, corrompe autoridades con dinero, tiene esa operatividad con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué? Porque sus actividades son ilícitas. Entonces, ¿qué sucede con el tema de extinción de dominio? Que se me hizo interesantísima la reforma constitucional al 22 y al 73, donde Chiapas, vuelvo a reiterar, estuvo sumado en esto. Nosotros como legislatura votamos a favor de esa reforma constitucional, porque ahora el tema interesante de la extinción de dominio es que ya se separó de la materia penal. ¿Por qué? Porque anteriormente de esta reforma la carga de la prueba estaba para el Ministerio Público, para el fiscal. El fiscal tenía que demostrar, si había una detención, que esos bienes confiscados eran de origen ilícito, pero tenía la carga de la prueba el Ministerio Público. Entonces ahí entrábamos en una cuestión de demostrar con la carga de la prueba, y ahora ya no. Ahora la extinción de dominio ya no es de origen penal, sino civil. Ahorita la persona que le confisca los bienes tiene la obligación de demostrar que su origen es lícito. La carga de la prueba ya está para los delincuentes. Entonces esa es la gran diferencia que se tiene que empezar a sentir y a notar en nuestro país, en México, porque el México ha hecho mucho daño al crimen organizado en los años. ¿Y usted cree, como ciudadana, no tanto como diputada, usted cree que esta medida va a frenar o va a prosperar más bien ante la corrupción que hay? Porque el hecho que tengamos un presidente que dice que es anticorrupción no quiere decir que ya la corrupción se extinguió de este país. Es factible que en la extinción de la propiedad a los delincuentes de alto calibre no vayan a parar esas propiedades a manos de un funcionario. No, fíjate que yo estoy convencida que con el tema jurídico partimos de una base muy importante, muy importante, porque estas reformas se han hecho en otros países y han tenido muy buenos resultados. ¿Y qué sucedía con ese candado que teníamos en nuestro país? Lo que acabamos de explicar, que el Ministerio Público, el fiscal tenía la carga de la prueba y ahorita ya no. Yo estoy convencida que no se construye nada, absolutamente nada en un solo día. Tenemos que ir paso a paso. Creo que este paso que se dio en nuestro país, en México, con el tema de extinción de dominio, tiene que dar resultados prósperos en un futuro no muy lejano. Esto de la corrupción nos lleva a otro tema que también me parece interesante, que platicamos antes de entrar formalmente a la entrevista: el fuero. A mí me queda claro que solo es para funcionarios. Ya ningún funcionario en Chiapas tiene fuero. Desde el 1 de enero, nosotros como legislatura... Diputados, jueces... No tiene fuero, empezando por el señor gobernador del estado de Chiapas. Sí. No tienen fuero presidentes municipales, no tienen fuero diputados, no tiene fuero ningún servidor. Solo por el tema de corrupción. Es correcto. Porque esto ha generado alguna confusión. Tiene un catálogo. Sí, en el sentido que algunos dicen, bueno, si un diputado atropella a otro ciudadano, automáticamente puede ser otro, como en el caso de Tonalá, que acusan al alcalde de haber asesinado o de haber mandado asesinar a Sinar Corzo, el luchador social, que tuvo que haber una intervención del Congreso, que tuvieron que desaforarlo, bueno, todo eso. ¿No es corrupción el asesinato o la sospecha de asesinato? Fíjate que está muy bien fundamentado el tema de corrupción. Tenemos un catálogo que nos marca perfectamente bien todos los delitos por corrupción. Entonces, esta reforma que nosotros como legislatura local adoptamos fue por temas de corrupción. ¿Qué sucede con esto? Que ya no tiene que haber la famosa declaratoria de procedencia, que muchas veces se prestaba a temas políticos, que decía, bueno, si yo tengo una fracción parlamentaria mayoritaria,
aunque haya incurrido en un hecho de corrupción, pues no me van a desaforar. ¿Por qué? Porque se va a dar esa declaratoria de procedencia y se va a votar en contra. Ahorita ya no. Yo creo que, vuelvo a repetir, amigo, es importante partir de una base donde la ciudadanía nos está reclamando que quiere ciudadanos, que quiere servidores públicos en la misma igualdad de circunstancias, y creo yo que es lo justo. Me gustaría mucho hacer un análisis de qué es el fuero o para qué fue creado el fuero. Sabemos perfectamente bien que en el pasado el fuero, la figura fue creada para proteger los ideales políticos, la ideología política, y se tergiversó completamente. Se convierte en una libertad de pensamiento, en libertinaje, y eso no debe de ser. No puede suceder, no debe de pasar. Originalmente lo teníamos para protección cuando un diputado, cualquier legislador subía a una tribuna, no importaba sus ideologías políticas, tenía que respetarse, porque lo vemos con uno de nuestros máximos, de verdad, símbolos, estandartes que tenemos nosotros en Chiapas, don Belisario Cruz, que fue asesinado en su momento cuando tomó la tribuna y se pronunció en contra del dictador Huerta. Entonces, ese es el origen, se tiene que analizar perfectamente bien del fuero, la protección de los ideales políticos, y ahorita ya se toma el fuero para otras situaciones tergiversadas completamente. ¿Cuál es el espíritu o cuál fue el espíritu del legislador para poder defender esta figura? Y a mí la verdad yo celebro muchísimo que ningún servidor público en Chiapas, por ningún hecho ligado a la corrupción, tenga que ser pasado por la declaratoria de procedencia en el Congreso del Estado y que directamente sea puesto a disposición de las autoridades, como debe de ser. Esto en Chiapas genera de alguna manera certidumbre, pero también desconfianza, porque no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los diputados sin fuero. Normalmente ha sido histórico el hecho de que los diputados son los primeros que cometen excesos al amparo del fuero. Sí, muy mal. Yo creo que tenemos una sociedad que ha cambiado y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación también de cambiar. Tenemos esa obligación porque finalmente no podemos olvidar dos palabras muy importantes, que es servidor público. El servidor público está para servir, no para hacer favores. ¿A qué me refiero? No tienen por qué agradecernos nada, es nuestra obligación. Es nuestra obligación poder trabajar, para eso nos paga el pueblo de Chiapas. Entonces, genera, claro, por supuesto, no nada más incertidumbre, molestia, furia en la sociedad, que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué un legislador, por qué un presidente municipal va a estar encima de mí? Si el pueblo es quien manda. El pueblo finalmente es donde tiene que radicar la fortaleza, porque el pueblo son las multitudes, las que nos están llamando a nosotros como representantes a dar lo mejor de nosotros, adoptar una conducta honesta, una conducta apropiada y no ampararnos en ninguna figura, en absolutamente ninguna, para poder hacer nuestro trabajo de manera responsable. Diputada, el tema de la inseguridad en Chiapas le preocupa al Congreso. Por supuesto. Mira, aunque Chiapas está catalogado a nivel nacional como uno de los estados más seguros, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Tenemos que ponernos a trabajar fuertemente en hacer una revisión de que, vuelvo a reiterar, si está considerado que no hay delitos de alto impacto, pero también tenemos que observar que Chiapas tiene que seguir siendo ese estado maravilloso que invita siempre a toda la República, no nada más a nivel nacional, sino internacional, a visitarnos, porque somos un estado hermoso, somos un estado lleno de riquezas. Cuando se descompone en el tema de seguridad es donde baja toda esta situación. Entonces, yo considero, nosotros como Congreso estamos muy, no preocupados, ocupados en poder tener mesas de trabajo con otros órdenes de gobierno y poder sentarnos a colaborar para que podamos nosotros seguir manteniendo el Estado como uno de los más seguros del país, pero sobre todo que no se disparen índices de violencia. Esto pues, evidentemente nos afecta a todos, pero al Congreso le correspondería, no sé, presentar una iniciativa de ley para endurecer las penas a los delincuentes,
para llevar un control, para que el Estado como Estado lleve un control por ejemplo, en algunos países a los violadores se les mete a una lista de violadores y para tener ese control es necesario Chiapas. Fíjate que lo digo con mucha seguridad. Yo creo que el tema no, y no porque esté yo en el Congreso del Estado, y tenga yo el alto honor de ser diputada local por mi estado de Chiapas, no creo que el tema esté en endurecer las penas. Yo creo que el tema está en que se cumplan esas penas. Vuelvo a repetir, el feminicidio tiene 40 años, pero si vemos un feminicida que se libera por deficiencias en integraciones de averiguación, en que las pruebas no fueron bien presentadas, o como pueda ser el caso particular, y no pueden llegar ni siquiera a 10 años, 20 años, entonces ¿para qué te sirve un artículo que pueda tener 100 años? Que podamos nosotros decir, bueno, ya no van a ser 60, son 80. Lo que nos interesa es que se cumpla la penalidad. Eso es lo que nos interesa, que se observe esa ley. Nosotros nos corresponde como legislatura tener legislaciones locales vanguardistas, tener legislaciones actualizadas. Por ejemplo, veíamos el tema de divorcio incausado que fue aprobado por esta legislatura. Se me hizo también a mí muy novedoso, muy necesario poder tener un código civil vigente y sobre todo que la gente pueda saber que la legislatura de Chiapas está trabajando para que ellos tengan esa certidumbre jurídica. Ya que toca el tema del matrimonio encausado y la cuestión civil en el aspecto de las libertades y los derechos, ¿cuál sería el fondo de este tema del matrimonio encausado? Porque mucha gente no lo está entendiendo. Mucha gente está creyendo que es ya un divorcio por obligación, no por derecho. ¿Cómo lo explicaría usted? Fíjate que esta reforma es muy importante porque ya hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dice que no hay necesidad de causales para que tú puedas disolver el vínculo. El vínculo matrimonial es un contrato, lo sabemos perfectamente, es un contrato jurídico donde se estaba dando en Chiapas que dos personas querían disolver ese vínculo jurídico y tenían muchas veces que inventar incluso pruebas. ¿Por qué? Porque no estaba actualizado el Código Civil y el Código Civil no marcaba que ya no había necesidad de causas para que tú simplemente por tu voluntad, así como fue tu voluntad de unirte en matrimonio, así puede ser. Y no es que estemos promoviendo la disolución de la familia, para nada, al contrario, yo soy una convencida que la célula más importante de la sociedad en Chiapas, en México y en el mundo es la familia. Es la célula más importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque de ahí nace todo. Si nosotros crecemos dentro de un ambiente familiar, vamos a crecer con ese tema de valores, de respeto, de principios, de amor. Entonces, decía un filósofo que yo admiro muchísimo, no, si tú educas al niño, no va a haber necesidad de castigar al adulto. Y eso es verdad. Si crecemos en ese ambiente, esta reforma no tiene nada que ver con que estemos nosotros promoviendo la disolución de la familia, para nada. Es todo lo contrario. Nosotros estamos defendiendo y respetando la voluntad de las personas. La voluntad, esa voluntad que se dio cuando contrajeron matrimonio. Entonces, la Corte, vuelvo a reiterar, ya tenía un criterio, ya tiene un criterio sobre la disolución de ese vínculo matrimonial, que no había necesidad de esas causales. ¿Y qué estaba pasando en Chiapas? Que una pareja, para poder disolver ese vínculo matrimonial, tenía que llegar hasta el amparo. Y tú sabes, amigo, lo que representa llegar a un amparo. Es un desgaste económico, es un desgaste físico y muchas veces lo más importante, si hay hijos. ¿Por qué? Porque es un proceso que incluso llega a ser traumante para el niño, llega a traumar al niño que le estén diciendo, inventando pruebas, porque se está recurriendo a eso, porque tengo que inventar una causa para poder divorciarme. No, y denigrante además, porque yo recuerdo que una de las pruebas para tipificar o para probar el adulterio era que tenían que llevar fotos del esposo, del amante o la esposa y el amante en la intimidad. Y dices, bueno, sí, no. Era imposible. No le vayas a decir a tu esposo, oye, circo, pues. vete al motel con tu amante y te voy a tomar fotos. Entonces,
Esto cambia la perspectiva digamos, del divorcio, digamos, como el tradicional que teníamos. Ahora, ¿qué viene después de esto? Pues ahorita ya tenemos un código civil en esa materia, en materia civil ya actualizado, y es muy importante que la ciudadanía lo sepa, que ya no hay necesidad de llegar al amparo, a la autoridad federal para que puedas disolver ese vínculo matrimonial. Y reitero, nosotros somos convencidos, yo soy una convencida como legisladora, que no hay nada más importante y más sagrado que tu familia, y promovemos esos valores, pero también hay que respetar la voluntad de las partes al momento de una celebración o una disolución de un vínculo. Entonces, tenemos la obligación de hacer una revisión de toda nuestra legislación local para poder tener los criterios novedosos, sobre todo en la Suprema Corte, que nos marca la jurisprudencia, sabemos que es obligatoria, de observancia obligatoria. Entonces, tenemos que poner en esa armonía, en esa comunión, nuestras leyes locales para no caer en esa situación, ¿no? Y llevar a la incertidumbre jurídica a los chiapanecos. El tema de la preservación de la familia, veo que lo toca hacer con mucha vehemencia, pero en esta cuestión digamos, de los principios morales y éticos de la sociedad, está el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es la postura de usted? Sí. Usted como diputada y como miembro de un militante de un partido político. Sí, por supuesto. Mira, yo estoy convencida que siempre tenemos que respetar la voluntad de las personas, completamente. Si es su voluntad tener un vínculo que, sobre todo, si nos ponemos a analizar cuál es la esencia de esto, la certidumbre jurídica que te da que dos personas estén unidas en matrimonio. ¿Por qué? Porque tienes esos derechos, esas obligaciones legales que deben corresponder en esta sociedad que nos encontramos. ¿Cuál es mi postura? Respetar siempre la voluntad de las partes, siempre que sean obviamente mayores de edad, que tengan plena conciencia y conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, creo yo firmemente que tenemos toda la libertad como chapanecos, como mexicanos, de tomar las decisiones correctas y que mejor nos convenga para tener certidumbre. ¿Cómo va ese tema en el Congreso, lo del matrimonio igualitario? No, ese tema se está todavía en el centro del país, tengo entendido. Entonces sabemos perfectamente bien que viene en todas las legislaturas locales. Entonces ahorita no se ha debatido todavía en Chiapas. ¿Cuál sería el voto de su partido o el suyo en lo particular? Lo analizaríamos, pero vuelvo a repetir, soy respetuosa totalmente de la voluntad. Y si la voluntad es unirse en un vínculo matrimonial, sea de hombre, mujer o igualitario, se respeta. Muy respetuosa de la voluntad de las partes. Diputada, usted es presidenta de la Comisión de Prácticas Parlamentarias. También lo platicábamos antes de la entrevista. Prácticas ya muy obsoletas. Un reglamento ya pasado de moda, que ya no cumple con las expectativas de una legislatura que todavía está en veremos, que todavía está bajo la esperanza de alguna expectativa, porque finalmente desde las dos legislaturas de Pablo Salazar, las dos de Juan Sabines y las dos de Manuel Velasco, pues han sido legislaturas sumisas, totalmente controladas, que no han hecho nada por el Estado. Usted me hablaba de que van a reformar o van a reconstruir el tejido parlamentario, el reglamento parlamentario. ¿Cómo va? Es muy importante tener un plan de trabajo, una dirección, tener nosotros sobre todo un reglamento que nos rija de manera interior, porque como decimos coloquialmente, si me permite la expresión, el juez por su casa empieza. Tenemos que empezar siempre dentro de casa, ordenando nuestra casa. ¿Y cuál es? Nuestro reglamento interior. Entonces tenemos ya un avance como comisión de prácticas reglamentarias. Es muy importante, muy importante tener un reglamento interior actualizado, tener un reglamento interior a la vanguardia. Sobre todo que tengamos nosotros, la sociedad cambia y nosotros como servidores públicos, como diputados, tenemos la obligación así de cambiar también y de ponernos nosotros a escuchar las necesidades de la gente y poder estar al mismo nivel de necesidades,
de la sociedad, porque, híjole, ahorita vemos todo este tema de redes sociales, ya es otra época, tecnología completamente. De verdad, a mí se me ocurría que podíamos nosotros como legisladores, ya ves que tenemos el orden del día y se imprimen muchas hojas, poder nosotros de nuestro propio recurso poner una tableta, cada legislador trae su propia tableta y que ya no llegue ahí, por ejemplo, la información, toda la... Pero, oiga, ¿qué garantizaría que los diputados utilicen las herramientas tecnológicas para lo que es? ¿Por qué? Porque yo le he tomado un montón de fotos a muchos diputados que están con el celular jugando cualquier cosa o mensajeando. Bueno, hemos visto diputados hasta viendo pornografía. ¿Qué garantizaría que las nuevas tecnologías no sean mal utilizadas? Sí, no. Y de verdad que celebro mucho que haya un periodismo objetivo, un periodismo serio que pueda hacer este tipo de críticas, porque no debe de suceder. Tenemos una gran responsabilidad al estar nosotros sentados en esa curul, una gran responsabilidad porque somos representantes del pueblo y tenemos que estar muy conscientes de eso. En este nuevo reglamento hay nuevas reglas para, por ejemplo, evitar el ausentismo de los diputados. Por supuesto. Como el que no llegue a 3 sesiones va por fuera, que Por venga. supuesto, de hecho está en ese sentido, se va a dar a conocer, ya llevamos un avance con comisión de entre 80 y 90% de este reglamento que se les dará a conocer a los medios de comunicación, que se pasará obviamente el dictamen, que se pasará a votación de nuestra legislatura para poder actualizarnos. También estamos pensando en la Comisión de Prácticas Parlamentarias poder hacer un pequeño manual, que tenga elementos básicos para todos los legisladores, que lo pueda entender un legislador que sea doctor, que sea ingeniero, que sea arquitecto, que sea abogado, lo que es abrogar, derogar, reformar, adicionar. Esto es bien importante, que tengamos todos esos conocimientos y cultura básica parlamentaria, de prácticas parlamentarias, para que podamos nosotros darle lo mejor a las y los chapaneros.